Un ataque cerebral se produce cuando falla la circulación sanguínea al cerebro. Las células cerebrales pueden morir debido a la disminución del flujo sanguíneo y a la falta de oxígeno resultante. Existen dos amplias categorías de ataque cerebral: aquellas causadas por un bloqueo del flujo sanguíneo y aquellas causadas por una hemorragia cerebral. El bloqueo de un vaso sanguíneo en el cerebro o en el cuello, denominado ataque cerebral isquémico, es la causa más frecuente de ataque cerebral y es responsable de cerca del 80% de los accidentes cerebrovasculares. Pero ¿qué tan importante podría ser la insulinización temprana para evitar infartos y accidentes cerebrovasculares? Acompáñanos en la siguiente entrevista con el especialista. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Danielita, por esa importante información que ampliaremos con nuestro especialista, el diabetólogo Javier Bravo. ¿Cuándo es importante o en qué momento es necesario siempre aplicar la insulina? Y a temprana, ¿verdad? A tiempo de inicio, no cuando ya el azúcar está descontrolado. Cuando el azúcar se descontrola, él nos lo va a decir también. Bienvenido, doctor. Qué grato, ¿verdad?, que nos pueda acompañar en este día. Gracias, ¿verdad? Una vez más aquí en la revista. Hablar de insulina normalmente a algunos pacientes les da temor. Sí. Porque desconocen meramente lo que es la insulina. Algunas veces ya la insulina se ve como un mito. Que uno le digamos al paciente, va a utilizar insulina, se piensan que en ese momento es la etapa final de la enfermedad. Sí, es que se ha creído eso. Exacto, cuando hablamos de insulina, de insulinización temprana, estamos hablando de la aplicación de una dosis de insulina a aquellos pacientes diabéticos tipo 2 que tienen obesidad y que tienen factores de riesgo para tener un mejor control y así evitar complicaciones cardiovasculares. Recordemos que la diabetes se divide en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes. La diabetes tipo 1 es aquella que se da en etapas infantiles, que se caracteriza por una deficiencia de producción de insulina. Entonces estos pacientes obviamente requieren de insulina inmediata. Mientras que el diabético tipo 2 es aquel paciente que se diagnostica en la etapa, puede ser en la etapa juvenil, puede ser en la etapa de los 30, 40 años inclusive, y en etapa adulta. Estos pacientes pues normalmente se van desarrollando por factores secundarios como la obesidad, el sedentarismo, el fumado, el alcohol, todos esos tipos de factores desarrollan la diabetes. Entonces este paciente en algunos países y aquí en Nicaragua pues, utilizan ya fármacos orales como terapia inicial. Posteriormente, cuando ya ven de que este paciente no está bien controlado, mantiene su nivel de glucosa muy alta o tiene alguna complicación agregada, hasta ese momento ya se le instaura pues, insulina. Cuando nosotros decimos o el paciente, porque escucho a veces los familiares sin necesidad de haber hecho ningún tipo de exámenes, ni siquiera la prueba de glucosa en ayuna, es que se le alteró el azúcar. Si está enojada la persona, es que tiene alterado el azúcar. ¿Cuándo en realidad, para ser responsable, y aquellos que ya lo sepan, excelente, y al que no, pues también le vamos a apoyar en eso? ¿Cuándo el azúcar está alterado? ¿Cuándo es que el grito de decir, atención, ojo? Cuando hablamos de diabetes, cuando el paciente es diabético, algunos pacientes ya se conocen cuáles son los síntomas. Sí. Normalmente se caracteriza por pérdida de peso, se caracteriza por mucha orinadera, mucha sed, mucha hambre. Es cuando el paciente diabético ya está descompensado. Algunas veces se sienten calientes, otras veces, como tú dices, se ponen alterados por cualquier mala noticia. Entonces entran a entrar mecanismos ahí de emergencia y eso provoca, ¿verdad?, que se aumenten los niveles de glucosa en sangre. Entonces este paciente puede descompensarse inmediatamente. Entonces, eso estamos hablando de un paciente meramente diabético. Sí. Pero un paciente que lo estamos tratando inicialmente como sospecha de diabetes. Como prediabético. Como prediabético. Nosotros valoramos tanto los antecedentes familiares como los factores de riesgo que este paciente pueda desarrollar. Que si podemos actuar en ese momento, puede desarrollar su diabetes a largo periodo y si no, pues puede desarrollarlo a corto periodo. Bueno, vamos a iniciar ya la apertura de las líneas al 2222-7808 para las personas que quieran hacer algún tipo de consulta. Para nosotros, ¿verdad?, es un placer poderles atender, y aquellos que van a recibir también consultas gratuitas, por favor no pierdan la cita. Tenemos la llamada. Buenos días. ¿Aló? Bueno, vamos a leer acá un mensaje. Muy buenos días, doctor. Yo tengo 17 años, sin embargo mi mamá falleció hace 2 meses de diabetes. ¿A qué edad puedo yo empezar a realizarme los exámenes? Tengo 17 años, le digo.
Hacerse sus glucemias de rutina no le cae mal a nadie. Está ¿verdad? chiquito relativamente. Está pequeño. Pero si hablamos de un paciente que solo el antecedente familiar lleva un porcentaje de padecer de diabetes, y si solo tiene ese porcentaje, probablemente inicie a hacerse sus exámenes arriba de los 40 años. Sin embargo, si ya entra a una vida totalmente sedentaria, aumento de peso, el fumado, el alcohol, como te decía, y cambio de hábitos alimenticios, entonces este paciente pues fácilmente puede desarrollar su diabetes a temprana edad. Okay. Entonces va a depender del cuidado que él lleve. Tengo un paciente de la tercera edad, dice, tiene 67 años, sin embargo ya le cortaron un dedo. ¿Qué se puede hacer para prevenir que eso continúe? ¿Qué cuidado debe tener? 67 años. Lo más importante, como se habla ahí, es que el paciente debe tener un buen control metabólico. Cuando ya se habla de la amputación de un dedo, ya estamos hablando que este paciente en su momento no se cuidó como debería de cuidarse. Este paciente desarrolló una complicación crónica como son las neuropatías diabéticas y por ende conllevó a lo que es la aparición de la úlcera, pues, lo que nosotros conocemos como pie diabético. Tenemos una llamada en espera. Muy buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, gracias por esperarnos. Adelante, ¿cuál es su consulta? Sí, quería hacer la consulta al médico. Buenos días, ¿verdad? Sí, a todos ustedes. Gracias. Sí, buenos días, doctor. Yo quería hacer la consulta. El azúcar nunca se me controla. Siempre 288, 250 en ayuna. Bastante pero alto. Últimamente me estoy poniendo insulina. Pero últimamente estoy bebiendo té de canela. No sé si es recomendable el té de canela. ¿Hace cuánto padece usted? Me ha ayudado bastante a controlarme la diabetes. En ayuna ya me sale a 145, 150. ¿Hace cuánto padece usted de azúcar, señora? 5 años tengo de padecer. 5 años. ¿Y quién le recomendó el té de canela? ¿Aló? ¿Quién le recomendó el té de canela? Ahí buscando en internet porque me sentía ya desesperada. ¿Y quién la atiende? ¿Algún médico diabetólogo que la atienda o al centro de salud? Internista del hospital. Ok. Bueno, déjenos sus datos completos y su número de teléfono, por favor, con gusto. El doctor le va a obsequiar una consulta y también a dirigir lo que debe y no tomar. A veces dice, es que me dijo la vecina y es lo que yo siempre voy. Yo sé que a veces lo que nos dice la abuela no funciona, pero cuando son enfermedades que son virales y esas cositas como infusiones y eso. Pero ya cuando son enfermedades crónicas hay que visitar al especialista, doctor. Así es. Ella Es decía, importante mencionar esto porque hay algunos pacientes que cuando les dicen que tienen una X dosis de insulina y realmente uno le va subiendo la dosis de insulina para poder bajar los niveles de glucosa, sienten temor porque creen que las cantidades altas de insulina les va a provocar daños progresivos tanto en los ojos como en el riñón o en alguna parte del cuerpo. Entonces creo que una de las cosas importantes es educar al paciente sobre la insulina. ¿Cómo debe aplicársela? El té de canela, decía ella, que le baja. ¿Eso es cierto? No, realmente la canela lo que tiene es un efecto sedante, un efecto de tranquilidad, no tiene un efecto pero no es hipoglicemiante. que influya en lo que es el azúcar. Exacto. Bueno. Hay que valorar la alimentación también, hay que ver cuánto pesa. Ahora que la atienda usted, va a valorar toda esa situación. Buenos días, tenemos la llamada. Adelante. Bueno, 2228-7808. Me preguntan por acá, doctor, ¿se cura la polineuropatía diabética? Yo tengo esa enfermedad y ya perdí la sensibilidad en ambos pies. No, realmente no tiene curación la polineuropatía diabética. Es un daño totalmente irreversible. Ya lo hablábamos en otras ocasiones, cuando la diabetes va progresando, va dañando las raíces nerviosas y por ende el paciente va presentando entumecimiento, alteraciones de ellos mismos y ahí pues como consecuencia los famosos pies diabéticos. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente más que todo es controlarse, evitar pues que eso siga progresando. Bueno, porque la diabetes es bastante silenciosa. Sí, tenemos la llamada. Buenos días. Buenos días. Bienvenida, adelante. Buenos días. Quería consultar algo. Fíjese que yo tengo una niña de 6 años. Sí, ¿qué sucede con su niño? Utilice la bocina del teléfono. Le pedimos brevedad, por favor. Sí, ella le ha agarrado bastante una orinadera. Y toma. ¿Aló? ¿Aló? Azúcar, ¿verdad? Y se lo hicimos el otro día en ayuno y le salió de 108. Y luego le di desayuno y se lo volví a hacer y le salió de 140.
Yo quisiera saber que si es o está propensa o cómo es. ¿Qué edad tiene la niña? Va a cumplir los 6 años. 6 añitos. ¿Usted nunca la ha llevado a hacer un chequeo con su pediatra? ¿Qué le dice el pediatra? No le he llevado. Bueno, doctor, ¿qué puede Esas son hacer? unas metas de controles que uno debe valorar. Cuando habla de glucemia después de las comidas, son glucemias postprandiales. 140, dice una niña de 6 años. ¿Es normal eso? Eso es un valor normal. Un valor normal. Después de haber comido. Hay que ver qué hora fue, porque algunas veces se valora a la hora, a las 2 horas y a las 4 horas. Ella dice que antes tenía 108. Exacto, eso fue en ayuna. Está y bien. luego 140. 140. Normalmente nosotros hablamos de prediabetes entre 100 y 126. Cuando Sí. sale 108 es algo que nos alerta y darle continuidad, pero no podemos clasificar a esa paciente como una diabetes infantil, sino que hay que hacerle varios análisis para llegar a la Ella dice conclusión. orina mucho, hay sudoraciones. Exacto, habría que determinar si no tiene un problema en la vejiga, si no tiene un problema de estrés. Tiene que llevarle al pediatra, Hay ¿verdad? que hacerle una evaluación clínica y no precisamente pensar en diabetes a menos que tenga antecedentes familiares. Ok. Pues. Tenemos como la por acá- diabetes, como la diabetes gestacional. Sí. Buenos días, doctor. Me tratan de diabética y prediabética, aunque tomo metformina, mi azúcar en ayunas nunca es más de 110. No siento no siento nada. ¿Cuál es mi condición? ¿Tengo o no tengo? Es prediabética. Si hablamos de términos de laboratorio, es prediabética. Ahí habría que ver la condición física del paciente. Lo que ella no entiende es que primero le dicen que es diabética y luego que es prediabética. Entonces, No, la ¿qué es? condición física, la condición es prediabética. El valor de 100, 126 es una condición de prediabetes. Entonces ella es prediabética. Ahí hay que hacerle otros exámenes pues para llegar al diagnóstico. Me dicen por acá, estamos hablando de las infusiones, ¿verdad? Quisiera saber si el té de hombre grande es bueno para bajar el azúcar. Otra de las personas nos dicen, el pelo de maíz también es bueno para bajar el azúcar. Bueno, ahí serían Son condiciones- naturales, ¿verdad? Son términos naturales. Ahí sería que me comunicaran conmigo para darles pues algunas referencias sobre esos tipos de... ¿Es malo el café para el diabético? Ya No, casi nos vamos, doctor. no, Estoy haciendo no es preguntas malo, bastante no es malo, cortas. exactamente, lo que pasa es que los pacientes abusan con las tazas de café. Normalmente se puede beber una taza al día y no pasa absolutamente nada, siempre y Ok. cuando sea totalmente simple. Pues. Soy de Negarote y si quisiera una consulta con el doctor, soy diabética. Aquí nos deja el nombre. Bueno, puede llamar al especialista y ahí él con gusto le va a dar esa consulta. Tengo 28 años, mi familia paterna ha padecido de diabetes desde hace mucho tiempo y solo los varones. ¿Qué probabilidad existe que yo también pueda desarrollarla y cómo puedo hacer eso para evitarlo? Me imagino que es dama porque nos dice que solo los varones. Ahí pues hay que estarse chequeando, estar haciendo sus exámenes de laboratorio para llegar a un diagnóstico. La probabilidad siempre va del 50 al 50. Cuando venís con genes de madres y padres diabéticos y vas a una probabilidad del 50% de padecer de diabetes. Siempre lo digo, el paciente debe cuidarse para que si la diabetes va a aparecer más tarde o va a aparecer más temprano. Ok, doctor, ya nos vamos, pero recomendaciones finales y también nos dice cómo controlar la glucosa, que es uno de los factores muy importantes. ¿Qué otros exámenes debemos de hacernos para tomar en cuenta? Los exámenes generalmente que se mandan son la hemoglobina A1C para determinar el control, las pruebas de tolerancia oral a la glucosa para determinar si ese paciente o no tiene todavía funcionalidad de las células beta del páncreas. Lo más importante es que el paciente sepa que la insulina no hace daño, sino que la insulina lo que hace es previene complicaciones tanto cerebrales como infarto. Si nosotros la empezamos a utilizar correctamente, de acuerdo al peso del paciente, y ir dosificando a medida que el paciente va ingiriendo alimentos, vamos a obtener buenos resultados y así evitamos miles de complicaciones que surgen en los pacientes diabéticos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ahí veíamos el número de teléfono en pantalla para que usted haga cualquier tipo de consulta, pero es muy importante que no se automedique. Hay tratamientos naturales también que pueden ser contraindicados con los tratamientos que le indica su médico. Mejor preguntar, ¿verdad? Antes era la medicina porque no existían, ¿verdad?, todos los médicos para los tiempos de los primeros pobladores, pero Así ahora ya es. está en la medicina, Dios Con les ha dado esa descubrimiento, sabiduría sí. a los médicos y por ende pues hay que respetar eso.